Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en la política colombiana. Analizaremos la renuncia del senador David Luna y su anuncio de candidatura presidencial para el 2026. Tenemos un audio bastante interesante. Critica las acciones de Luna y ofrece una perspectiva particular del panorama político actual en Colombia. Sí, lo que me llama la atención de este análisis es cómo cuestiona las motivaciones detrás de la renuncia de Luna al Partido Cambio Radical y al Senado. O sea, él dice que quiere evitar la doble militancia, ¿no? Para postularse como independiente, pero el audio sugiere que podrían haber otros factores en juego. Interesante. Sobre todo si consideramos, el contexto del cambio radical. Para quienes no estén familiarizados, este partido, ha estado tradicionalmente asociado con sectores más conservadores y ha sido objeto de varias investigaciones por corrupción en los últimos años. Es posible que esto haya influido en la decisión de Luna de distanciarse. Es una posibilidad que el audio plantea y nos invita a analizar más allá de las declaraciones oficiales. Además, el análisis no se queda solo en la renuncia, sino que profundiza en las críticas de Luna hacia el presidente Gustavo Petro, a quien acusa de querer perpetuarse en el poder. Claro, y también menciona su preocupación por la economía colombiana y el manejo de las relaciones con Estados Unidos, bajo la administración Petro. Lo que me parece particularmente curioso es cómo el audio contrasta estas declaraciones con comentarios que hizo Luna antes sobre el expresidente estadounidense, Donald Trump, a quien en su momento calificó de extremista. Exactamente, esa aparente contradicción en su postura nos lleva a preguntarnos, ¿de verdad le preocupan a Luna las relaciones con Estados Unidos? ¿O está usando la situación para ganar apoyo? Es una pregunta clave. Y nos lleva a otro punto importante que analiza el audio, el uso del miedo como herramienta política, algo que, según argumenta, es una táctica recurrente de la derecha, especialmente en momentos de polarización, como el que vive Colombia en este momento. Y si analizamos lo que dice Luna bajo esta óptica, podemos ver cómo algunas de sus advertencias sobre, por ejemplo, un supuesto intento de Petro de aferrarse al poder o sobre las consecuencias económicas de sus políticas podrían interpretarse como intentos de generar miedo en el electorado. Es decir, podría estar usando la estrategia del miedo para posicionarse como alternativa ante un supuesto peligro. Y eso es lo que el audio nos invita a considerar. Y no solo en el caso de Luna, sino como una tendencia más amplia en la derecha colombiana. De hecho, el audio se muestra bastante escéptico sobre la viabilidad de la candidatura de Luna y sugiere que, incluso sin Petro al mando, el movimiento progresista en Colombia podría continuar en las elecciones de 2026. Así es. Y menciona figuras como Carolina Corcho, María José Pizarro, Iván Cepeda, como potenciales líderes que podrían tomar la posta del progresismo. Es un punto importante, porque nos recuerda que el futuro de la izquierda colombiana no depende de una sola persona, sino de la fuerza del movimiento en sí. Exactamente. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Qué dirección tomará la política colombiana en 2026? Sin duda, es una pregunta compleja. ¿Qué te parece si en la siguiente parte de nuestra inmersión exploramos más a fondo estas ideas sobre el futuro de la izquierda colombiana? Me parece una excelente idea, sí. Profundicemos en esos posibles escenarios y en las figuras que podrían emerger como líderes del progresismo colombiano. Perfecto. Y ya que mencionamos a Carolina Corcho, María José Pizarro e Iván Cepeda, me gustaría, hablar un poco más sobre ellos, quiénes son y qué los convierte en potenciales sucesores del legado de Petro. Bueno, empecemos con Carolina Corcho. Ella fue la ministra de Salud durante el primer año del gobierno de Petro. Y su gestión, estuvo marcada por una fuerte defensa del sistema público de salud. Impulsó una reforma bastante ambiciosa, que si bien generó controversia, la posicionó como una figura clave dentro del progresismo. Es cierto. Recuerdo que su propuesta de reforma generó un debate bastante intenso. ¿Cuáles serían, sus principales fortalezas como potencial líder del movimiento? Su compromiso con la justicia social y su capacidad de movilizar a sectores populares son sin duda dos de sus grandes activos. Además, Corcho ha demostrado ser una política con convicciones firmes, dispuesta a defender sus ideas, incluso frente a la oposición. Y en cuanto a María José Pizarro y Iván Cepeda, ¿qué destacarías de sus trayectorias? María José Pizarro es una figura emblemática de la lucha por la paz y los derechos humanos en Colombia. Hija del reconocido líder guerrillero, Carlos Pizarro, asesinado en 1990. Ha dedicado su vida a la defensa de las víctimas del conflicto armado y a la construcción de una sociedad, más justa. Su liderazgo se basa en la experiencia personal, la empatía y la capacidad de tender puentes entre diferentes sectores. Una historia realmente inspiradora. ¿Y qué dirían Cepeda? Cepeda es un reconocido político y defensor de derechos humanos, con una larga trayectoria en el Congreso. Ha sido un crítico implacable de los gobiernos de derecha y ha jugado un papel fundamental en la denuncia de los vínculos entre políticos y grupos paramilitares. Su experiencia legislativa,
Su conocimiento profundo del conflicto armado y su compromiso con la justicia lo convierten en una figura de peso dentro del progresismo. Sin duda, son tres perfiles muy interesantes y con un gran potencial para liderar el movimiento progresista. Pero volviendo al audio que estamos analizando, hay un punto que me llamó mucho la atención. Y tiene que ver con un evento específico que, según Luna, puso en jaque a Colombia las tensiones con Estados Unidos. Sí, el audio analiza cómo Luna critica la respuesta de Petro a lo que él considera una amenaza de Estados Unidos. Recordemos que Luna en el pasado se mostró muy crítico con Donald Trump, lo calificó de extremista. Y un peligro para la democracia. Exacto. Y ahora parece más preocupado por las relaciones con Estados Unidos, que cuando Trump, a quien consideraba una amenaza, estaba en el poder. ¿A qué crees que se deba ese cambio de postura? El audio sugiere que Luna podría estar instrumentalizando esta situación para infundir miedo y ganar apoyo. En lugar de analizar las complejidades de la política exterior, busca simplificar el discurso y presentarlo como una dicotomía: Petro versus Estados Unidos. Es una estrategia que hemos visto en otros contextos, ¿no? Reducir la realidad a un enfrentamiento entre buenos y malos, para movilizar a la opinión pública. Y el audio nos invita a no caer en esa trampa, a ser críticos con los discursos simplistas y a buscar información de diversas fuentes para formarnos una opinión propia. Totalmente de acuerdo. Y hablando de estrategias para infundir miedo, el audio también analiza la afirmación de Luna sobre un supuesto recorte presupuestario que afectaría la organización de las elecciones de 2026. Sí, Luna afirma que el gobierno de Petro está debilitando al Consejo Nacional Electoral para perpetuarse en el poder. Sin embargo, el audio desmiente esta afirmación, explicando que la Registraduría Nacional es la entidad encargada de organizar las elecciones y que no hay evidencia de un recorte presupuestario que afecte su funcionamiento. Es decir, según el audio, Luna estaría creando una falsa narrativa para sembrar dudas sobre la legitimidad del proceso electoral y generar miedo entre los votantes. Exacto, y va más allá, señalando que el supuesto recorte al presupuesto electoral podría ser en realidad una medida para evitar la duplicidad de funciones entre el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría, lo cual sería lógico en un contexto de austeridad. Claro, presentarlo de esa manera no generaría la misma alarma, ni beneficiaría la narrativa de Luna. Precisamente, el audio nos invita a cuestionar las intenciones detrás de este tipo de declaraciones y a no dejarnos llevar por el miedo o la desinformación. Y a pesar de las tácticas de algunos sectores de la derecha, el audio destaca la posibilidad de que el movimiento progresista en Colombia continúe, incluso sin Petro al mando. Así es. Y como mencionamos antes, hay figuras con gran potencial para liderar este movimiento en el futuro. Es un mensaje de esperanza, ¿no crees? Que a pesar de las dificultades y las estrategias de la derecha, el progresismo en Colombia puede tener continuidad y seguir luchando por un futuro más justo. Sin duda. Y esto nos lleva a la pregunta que planteamos antes: ¿qué rumbo tomará la política colombiana en 2026? Es un panorama complejo, lleno de incertidumbres, pero lo que sí queda claro es que el análisis crítico de la información y la comprensión de las estrategias políticas son fundamentales para poder navegar en este mar de posibilidades. Totalmente. Informarse, cuestionar, analizar son claves para comprender el panorama político actual y poder participar de manera consciente en la construcción del futuro de Colombia. Exacto. Y hablando de comprender el panorama político, creo que es un buen momento para hacer un breve repaso de lo que hemos analizado en esta inmersión. Me parece perfecto. Empezamos explorando la renuncia de David Luna al Partido Cambio Radical y al Senado. Y bueno, su anuncio de candidatura presidencial para el 2026. Vimos cómo el audio que analizamos cuestiona las motivaciones detrás de esa renuncia, sugiriendo que podrían ir más allá del simple deseo de evitar la doble militancia. Así es. Y también analizamos las críticas de Luna al presidente Petro, a quien acusa de querer perpetuarse en el poder y de poner en riesgo la economía, con su manejo de las relaciones con Estados Unidos. Pero vemos cómo el audio nos invita a mirar más allá de esas afirmaciones, contrastándolas con posturas previas de Luna, como sus críticas a Donald Trump, y señalando el posible uso del miedo. Como herramienta política. Exacto. Y no podemos olvidar la mención a otros líderes progresistas, que podrían continuar el camino iniciado por Petro, como Carolina Corcho, María José Pizarro e Iván Cepeda, lo cual nos recuerda que el futuro de la izquierda colombiana no depende de una sola figura. Cierto. Y al final, la pregunta que queda resonando es: ¿cómo estos eventos, las estrategias políticas, los liderazgos emergentes y las decisiones del electorado darán forma al futuro de Colombia? Esa es la gran interrogante que nos deja esta inmersión, un futuro incierto, pero también lleno de posibilidades. Y como bien decías al principio, la clave está en informarse, cuestionar, analizar. Exactamente, porque solo así podremos participar de manera activa y consciente en la construcción de un futuro más justo y equitativo para Colombia. Y hablando de informarse, quiero aprovechar para recomendarles el canal de YouTube
Voces de Colombia, donde podrán encontrar análisis profundos y perspectivas diversas sobre la realidad colombiana. Les invitamos a darles un me gusta y suscribirse para que no se pierdan ninguno de sus videos. Excelente recomendación. Voces de Colombia es un espacio que nos invita a la reflexión y al debate, algo fundamental en estos tiempos de cambio e incertidumbre. Totalmente de acuerdo. Y con esa invitación a seguir informándonos y cuestionándonos, damos por concluida nuestra inversión de hoy. Esperamos que les haya resultado útil para comprender mejor el complejo panorama político colombiano. Hasta la próxima.